Mi nombre es Ricardo y he sido trailero desde hace más de 20 años. He recorrido más kilómetros de los que mi mente pueda recordar. Me he enfrentado a situaciones complicadas, de peligro. Muchas veces mi vida ha estado en riesgo, pero nada en absoluto me preparó para lo que viviría aquella madrugada andando por la Rumorosa. Esto me ocurrió hace unos 15 años. Recuerdo que eran los finales de octubre. Las noches para esa época ya comienzan a ser bastante frías. Esto hace que el aire de soledad en aquellos rumbos sea todavía mucho más misterioso, al grado de hacer que a uno se le enchine la piel. Ya llevaba un rato por los caminos. Previamente había cargado el tráiler en Mexicali y me dirigía con rumbo a Tijuana. Llevaba el camión bien cargado, pero la carretera estaba tranquila, así como siempre lo estaba en aquellas horas de la madrugada. Aunque no era la primera vez que iba por aquellos rumbos, ya sabía que la Rumorosa siempre ha tenido su fama. Ya saben, historias de accidentes, fantasmas y cosas inexplicables que era común se contaran entre los traileros. Pero siempre tomé todo aquello como cuentos para pasar el rato. Esto, sin considerar que aquella noche, yo mismo sería testigo de una experiencia muy extraña. A medida que ascendía por las curvas cerradas, sentía una incomodidad en el aire, como si algo pesado me oprimiera el pecho. El motor del tráiler rugía con fuerza, rompía el silencio de aquella carretera. Pero ahí, justo cuando llegué a una parte recta, justo a un lado de la carretera, bajo el débil resplandor de mis faros, había una figura. Aquello parecía ser un hombre. Estaba de pie junto al asfalto. Se encontraría a varios metros más adelante. A esa distancia, lo poco que alcanzaba a percibir es que llevaba puesta una camisa blanca que estaba manchada de algo oscuro. Por la distancia fue difícil detectar qué era aquello, pero estando mucho más cerca, intuí que aquello se trataba de sangre. Sobre todo, por la manera en que estaba moviéndose aquel hombre, me di cuenta de que estaba lastimado. Empecé a reducir la velocidad. La idea era detenerme para bajarme y darle ayuda a aquel hombre. Lo primero que me vino a la mente es que pudo haberse accidentado. Quizás su auto cayó al barranco y el pobre hombre estaba tratando de sobrevivir, de pedir ayuda, y como era evidente, no había muchas personas por allá, así que me sentí con el deber de brindarle ese apoyo. Al acercarme un poco más, casi al grado de detenerme, un escalofrío recorrió mi espalda. Un fuerte nerviosismo me invadió de golpe, dándome un shock de adrenalina. Esto porque pude ver que aquel hombre tenía la cabeza muy lastimada. Su cara estaba ensangrentada, también sus manos. Su camisa estaba empapada del rojo líquido. Y el hombre levantaba las manos hacia donde yo iba, en espera de que fuera a ayudarle. Por el amor de Dios, aquel hombre estaba muy mal. No sabía cómo iba a atenderlo, pero era importante llevarlo a que lo atendieran, saber si había más heridos, porque aquello parecía ser grave. Una vez que detuve el tráiler, descendí. Debo confesarles que en ese momento, el instinto de ayuda fue lo que me empujó a acercarme a aquel hombre. Aparte de tener los faros encendidos del tráiler, saqué una linterna y la encendí. Me fui dirigiendo hacia donde aquel hombre estaba, y cada paso que daba lo sentía mucho más pesado que el anterior. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, le hablé. «Oiga, señor, ¿está bien? Dígame qué le ha pasado». Estaba justamente a 1,5 metros de aquel señor. Solamente se me quedaba viendo. Su mirada estaba perdida. Parecía que se encontraba en un profundo shock, porque solamente levantaba una de sus manos, y al ver cómo le temblaba bastante, noté que apuntaba hacia el fondo del barranco, como dándome a entender que su carro había caído.
Aquel hombre trataba de hablar, pero no lograba decir alguna palabra. Su boca solamente hacía sonidos extraños. La mirada de aquel hombre estaba muy clavada en mí. No me di cuenta en qué momento, pero de pronto sus ojos eran completamente de color blanco, y al verle con más detalle las heridas, me di cuenta que estaba grave. Aquel hombre no tenía zapatos y tenía bastante lastimados sus pies. Como mencioné, su camisa estaba completamente ensangrentada, y lo que me sorprendió bastante es que en su cuello se dejaba ver una cortadura, como si algún objeto punzocortante con mucha fuerza le hubiera rebanado el cuello. En ese momento me di cuenta que era imposible que aquel hombre estuviera de pie, pues el nivel de heridas y de daño que había recibido era imposible que lo mantuviera de pie. Aún con todo y esto, le pregunté nuevamente cómo se sentía. Por favor, señor, dígame, ¿alguien más venía con usted? ¿Cómo se siente? Permítame ir a llamarle a una ambulancia. En ese momento empezaba a sentir miedo. Aquello que le pregunté, se lo hice con una voz bastante temblorosa, y en eso, aquel hombre finalmente habló, o al menos eso es lo que creí. Su voz no era como tal un sonido que saliera de su boca, sino un eco que parecía resonar directamente en mi cabeza. Ayúdame. No me dejes aquí. No comprendía cómo es que estaba ocurriendo aquello. Después de escucharlo, retrocedí un par de pasos. Veía cómo el hombre señalaba nuevamente a la barranca. Con mi mano, que ahora también temblaba, utilicé la linterna, traté de iluminar al vacío, pero solamente alcanzaba a ver las rocas escarpadas y la oscuridad infinita. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Dígame, por favor. No entiendo cómo es que seguía preguntándole cosas, porque en mi interior sabía que estaba completamente aterrado. Aquel hombre empezó a avanzar, dio un par de pasos, y entonces pude verlo aún con más claridad. Sus piernas temblaban, sus pies descalzos, que estaban llenos de cortes, se clavaban directamente con las piedras que había en aquel lugar. Pude ver cómo de su cuello empezó a salirle mucha más sangre. Aquello parecía una herida bastante complicada, y fue ahí que entendí todo. Aquello no era un hombre vivo, era un espíritu atrapado en aquel lugar maldito. Y esto lo comprobé, porque de pronto, el hombre, mientras se acercaba a mí, inclinó de una forma extraña su cabeza, la cual parecía que se le iba a desprender de su cuerpo, pero quedó sujeta por alguna parte de los pellejos que aún le quedaban. La cabeza terminó colgándole, y en eso hubo un viento muy fuerte que trajo consigo un horrible olor nauseabundo a hierro y a descomposición, a carne podrida. En ese instante empecé a retroceder, pero las piernas no me respondían, las sentía mucho más pesadas. Mientras tanto, en mi mente volvía a resonar el grito de su voz, como un eco, tal y como si hablara a través de telepatía. Ayúdame. No me quiero morir. La sangre se enfrió al instante en mis venas. ¿Cómo podía estar ocurriendo aquello? No había persona que pudiera caminar bajo esas condiciones. Y aunque el miedo me estaba dominando, hice un esfuerzo para correr de regreso al tráiler. Al subir casi tropiezo, pero por fin, ya estando en la cabina, tomé el control del tráiler. Metí la velocidad y pisé el acelerador. Mientras me alejaba, por el retrovisor, seguía viendo la figura de aquel hombre. Estaba parada ahí, perdida, en medio de la nada. Estaba seguro que ese hombre era un fantasma que estaba por ahí perdido. Era un muertito que no había tenido un descanso. Y conforme me fui alejando, fui empezando a tener también un poco de tranquilidad.
Perdí un poco la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo conduje antes de detenerme en una gasolinera ya muy cerca de Tijuana. Bajé del tráiler temblando. De inmediato encendí un cigarrillo y me puse a fumar mientras asimilaba lo que estaba pasando. Minutos más tarde, un par de compañeros traileros llegaron justo al lugar. Al verme, se acercaron, me saludaron. Me vieron muy mal, me preguntaron si estaba bien y me vi en la necesidad de contarles todo lo que había visto. De estar hablando, me di cuenta de que uno de estos compañeros empezó a palidecer, empezó a preocuparse, pues a lo mejor él también lo había visto. Cuando terminé de contar, aquel hombre me dijo que ya había escuchado rumores sobre aquel fantasma, sin embargo nunca lo había visto. Comentó que hace muchos años, un hombre fue decapitado en un accidente de carretera ahí en La Rumorosa. Su cuerpo quedó tirado junto a las rocas y no hubo nada que hacer por él. Aquel hombre viajaba con su esposa, la cual falleció también al instante. Se dice que el hombre trata de buscar ayuda porque, más allá de querer salvarse, busca también salvar a su mujer. Lo que aquel hombre contaba me hizo darme cuenta de que no estaba loco, de que no había alucinado. Fue increíble lo que vi aquella noche. Un rato después, ya estando más tranquilo, seguí mi camino por la carretera. Para regresar después de haber entregado la mercancía, tuve que pasar por La Rumorosa, pero ya no lo hice de día. Ni loco he vuelto a pasar por ahí, aunque a veces en la actualidad aún sigo soñando con aquella escena. Aún vuelvo a ver al hombre con su cabeza colgando y con su voz que resuena en mi mente. Ayúdame. En mi vida, duré muchos años trabajando como trailero. Siempre fui un hombre sencillo, con el alma viajera y el corazón dispuesto a enamorarse en cada lugar. En mis caminos había encontrado a muchas amantes, no lo voy a negar. Pero el día que conocí a Leti, quedé completamente flechado por su belleza. Todo ocurrió hace 5 años, cuando, por casualidad, tuve que detenerme en un pequeño pueblo de Jalisco. Esto a razón de que el tráiler me estaba dando unas fallas. Necesitaba ver a un mecánico que le echara un ojo a la máquina. Cuando por fin encontré a uno, aquel mecánico me dijo que tardaría más o menos unas 3 horas en revisarlo. Dejé el tráiler en sus manos, me fui para hacer tiempo y anduve por ahí caminando. Como tenía sed, llegué a una tiendita para comprarme una Coca-Cola. Ahí fue que vi por primera vez a Leti. Debo decirles que ella era única. Tenía el cabello rubio y recogido en una trenza, unos ojos claros como el cielo, una sonrisa tímida que desarmaba a cualquiera y un tono de voz bastante peculiar. Se movía con una gracia natural, como si el mundo girara más lento a su alrededor. Lo primero que pensé era que esa muchacha tenía que ser para mí, y no tanto para una aventura, sino que la quería para mi vida y para vivirla junto a ella. Estando en la tiendita, cruzamos unas palabras, también las miradas. La voz de Leti era dulce, pero había algo en ella que me hacía sentir como si estuviera desarmándome. Me sentía nervioso. Aún con esto le saqué plática y me pasé un buen rato ahí con ella. Hice saber a Leti que, muy seguido, mi ruta me llevaba para aquel rumbo. Le pregunté si la próxima vez me permitía llevarla a comer, salir a caminar y platicar, conocerla un poco más. A Leti se le pusieron los chapetes en los cachetes. Estaba sonrojada. Al parecer también le gusté y me dijo que sí, que cuando quisiera podía pasar a platicar con ella. Sin embargo, me dijo que a su mamá a lo mejor no le gustaba la idea. Pero bueno, eso a mí no me importó. Después de que me entregaron mi tráiler más tarde, seguí con mi camino, hice mis entregas y regresé a ese mismo ranchito 2 semanas después. Me había enamorado de Leti prácticamente a primera vista. Aquel día, como le tocaba trabajar en la tiendita,
Me la pasé ahí sentado con ella, compré algo de comer y estuvimos platicando toda la tarde. Le pregunté a Leti cuándo era su día de descanso y me dijo que los lunes es cuando a veces su hermana era quien se encargaba de atender la tiendita. Para esto le prometí que el siguiente lunes iría a verla. Fui muy honesto y le dije que me gustaba. Leti se puso toda rojita y le robé un beso. Me di cuenta que Leti era una de esas mujeres de alma pura, de esas señoritas que aún no habían probado un hombre, y para esto me di a la tarea de ser el primero en su vida. El siguiente lunes que descansó, fui a buscarla. Por suerte también tenía unos días libres, y como yo vivía cerca de Guadalajara, me habrán tomado unas 2 horas llegar hasta su ranchito. Aquel día pasé ahí mismo a la tienda a buscar a Leti. Ella me estaba esperando. De inmediato nos subimos y empecé a manejar. Llevé el auto hasta un punto elevado en el cerro. En ese lugar, Leti y yo hicimos una especie de día de campo. Y como era de esperarse, y dada la privacidad que teníamos, en ese lugar hice mía a esa bella chica. Sabía que Leti era la mujer perfecta para mí. Lo tenía todo. Era bonita, noble, y lo mejor de todo es que era pura. Sabía que yo no lo era del todo, pero ya quería sentar cabeza, hacer mi vida con una mujer, tener hijos, familia y un motivo para regresar a casa, pues como vivía solo, a veces sentía un gran vacío de llegar a casa sin que nadie me recibiera. Ese día, Leti también me confesó que estaba enamorada de mí, y como no quería dejar pasar tiempo, le pedí que se fuera conmigo, que la próxima semana estaría pasando en mi tráiler y podría llevarla conmigo. Le hice saber que hablaría con su madre para explicarle, para que me conociera y supiera que su hija estaría en buenas manos. Leti se puso nerviosa con mi petición. Miraba al suelo mientras arrancaba una hoja de maíz seca y me dijo: «Estaría encantada de que me llevaras, René, pero eso no va a ser tan fácil. Estoy segura de que mi madre nunca me lo permitiría. Debo decirte que hasta me da miedo que la conozcas. Ella es una mujer peligrosa, no es una madre como las demás, y si sabe que la he desobedecido, puede incluso hacernos daño. Ella por nada del mundo debe saber que estamos aquí tú y yo. Créeme que nos lo haría pagar muy caro». Me reí pensando que Leti exageraba. ¿Qué podía hacer una señora de pueblo contra un hombre como yo? Me sabía alguien con mucha experiencia, sobre todo para manejar una situación así. «No le tengo miedo a tu mamá, Leti. ¿Por qué no vamos ahora mismo para conocerla? Te aseguro que todo va a salir bien. Por favor, confía en mí». A Leti se le llenaron los ojos de preocupación y me contestó: «Esto no es una broma, René. No te quiero decir por qué, pero quiero que por favor no insistas. Te pido que me tengas paciencia. Ya iremos viendo una manera para poder seguirnos viendo, o para que en algún momento me pueda ir a vivir contigo». Tuve que calmar los ánimos que sentía. Hice caso a lo que Leti me decía y me convertí en un hombre paciente, pero tuve que dejar de lado todo aquello, porque semanas después, Leti me dio la noticia de que estaba esperando un hijo mío. Aquello me llenó de mucha felicidad y sabía que era el momento para por fin conocer a la que pensé sería mi futura suegra, pero a Leti no le gustó esa idea. De inmediato me dijo que no, que esa no era la manera de hacer las cosas, que lo mejor era escapar, irnos lejos, porque en cuanto su madre se enterara de aquello, empezaría a correr un gran peligro. «Tranquila, Leti, ya estás conmigo, nada te va a pasar. Tú sabes que a mí me gustaría hacer las cosas bien, pero bueno, si tú dices que así está mejor, tú no te preocupes, confía en mí, vente conmigo. Si te parece, el siguiente lunes por la noche pasaré con mi tráiler, tengo ruta de paso y ya te puedes ir conmigo. Y así podemos hacer nuestra vida. Admito que esto me da un poco de miedo, pero también estoy muy emocionado». Las cosas se harían de esa forma. Aquella tarde me retiré y dejé pasar casi una semana. Iba a bordo de mi tráiler y entonces me metí nuevamente al pueblito. Frené mi tráiler
y salí caminando a donde estaba esperando a Letty. Al llegar, habrán pasado unos 10 minutos, cuando en eso ya vi que venía Letty con una maleta. En esta cargaba todas sus cosas y también sus esperanzas de que iniciáramos una mejor vida juntos. Cuando Letty llegó a donde estaba, me dio un beso y me dijo que nos apresuráramos, porque su madre en ocasiones se despertaba en las noches y se ponía a trabajar, pues era una mujer que padecía de insomnio. Le hice caso a Letty y rápido, en medio de la oscuridad de la noche, nos subimos al tráiler. Extrañamente tuve problemas para encenderlo. Algo estaba pasando, pero después de varios intentos, finalmente pude encender la marcha. Empecé a manejar. Letty estaba muy nerviosa, muy asustada. Sabía que estábamos arriesgándonos bastante, pero al venir un hijo en camino, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Ya más tarde, cerca de las 3 de la mañana, Letty se quedó dormida. La carretera estaba muy silenciosa, muy solitaria. De pronto, empezó a hacer muchísimo frío. Puse un poco de música a muy bajo volumen. No quería quedarme dormido. Media hora después, algo muy extraño empezó a ocurrir. Sentí como que los faros del tráiler empezaban a quedarse sin energía, como si algo estuviera pasando en la máquina. Traté de no darle importancia. No podía detenerme en ese punto de la carretera, porque podría ser peligroso. Necesitaba avanzar hasta llegar a un lugar, alguna gasolinera, en la cual pudiera echarle un vistazo a todo el mecanismo. Pero la cosa se complicó bastante, porque de un momento a otro, empecé a sentir un extraño hormigueo en mi brazo izquierdo. Traté de sacudir mi mano para poder retirar aquella sensación, pero de inmediato, aquel hormigueo también empecé a sentirlo en mi mano derecha. Pronto se fue recorriendo hacia mis brazos, después hacia mi pecho. Enseguida, la temperatura de mi cuerpo comenzó a descender. Sentía que me estaba congelando y que empezaba a perder la movilidad. Trataba de hablarle a Letty para despertarla y que me ayudara, que me dijera qué estaba pasando. Al tratar de hablar, aquello era imposible. Sentía la lengua muy pesada. Lo peor de todo esto es que estaba empezando a perder el control del vehículo, y eso era muy peligroso. La situación llegó a tal nivel que entré en una especie de shock. Todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor lo percibía con cierta distorsión. La música que sonaba en el estéreo es como si la escuchara en cámara lenta. El recorrido del tráiler también lo percibía de una forma distinta, un poco más lenta. En ese instante, sentí como unas manos huesudas recorrían mi cuello y empezaban a apretujarlo. No podía respirar del todo. Aquellas manos me estaban asfixiando, estaban terminando con mi vida. Intenté gritar en varias ocasiones, pero no pude. Y como estaba completamente paralizado, terminé perdiendo el control del tráiler. Tomé muy mal una de las curvas. Con esto, el tráiler se salió del camino. Comencé a arrollar algunos arbustos, a pasar sobre unas piedras. Todo en el interior de la cabina se sacudía y veía como Letty rebotaba de un lado hacia el otro dentro de la cabina, pues no se había puesto el cinturón de seguridad. Terminé perdiendo la conciencia al darme un fuerte golpe en la cabeza. No sabía cuánto tiempo habría pasado, pero lo cierto es que, cuando reaccioné, vi cómo me estaban subiendo a una ambulancia. Había varias patrullas y mucha gente alrededor, pues habían detenido el tráfico para hacer las maniobras de rescate. Algo que no he podido olvidar y que me sigue partiendo el alma es que mientras veía cómo me subían a la ambulancia, vi una camioneta del servicio forense que iba subiendo un cuerpo también. Aquel cuerpo, lamentablemente, era el de Letty. Ella no sobrevivió. Por los golpes perdería la vida, y aquello me hacía sentir destrozado por dentro. Sentía una culpa que me quemaba en el pecho, pero también comenzaba a recordar lo que había pasado horas antes, y no tenía una explicación. Es como si algún fantasma o algo me hubiera hecho provocar aquel incidente.
Estuve internado varios días. A diferencia de Letty, yo pude sobrevivir, pero no de la mejor manera, pues a causa de aquel accidente, perdí la movilidad de mis piernas. Estaba paralizado de la mitad de mi cuerpo, y por ello es que mi vida ya no volvería a ser la misma. Ya no pude volver a conducir un tráiler. El dolor que sentía era realmente muy grande. Tenía muchas ganas de morir. Durante mi estancia en aquel hospital, duré más o menos una semana. Y algo que no me esperaba es que recibí una visita. Por la puerta vi entrar a una muchacha. Era güerita, muy parecida a Letty. Cuando se acercó, se presentó ante mí con el nombre de Mari. Aquella muchacha estuvo platicando conmigo. Me hizo saber que lo que hice junto con Letty había sido algo terrible, pues aquella hazaña de amor había desafiado los deseos de su madre, la cual, en ese momento, me enteré que era una especie de bruja, una curandera de aquel pueblito. Aquella señora era temida por muchos y respetada por otros. Aquella mujer de magia negra tenía un destino marcado para sus hijas, tanto para Mari como para Letty. Ella quería que siguieran su legado y por nada del mundo les había permitido enamorarse. Según las palabras de Mari, la bruja de su madre las tenía amenazadas de que si en algún dado caso se atrevieran a desafiarla, estaba dispuesta a hacerles pagar con la muerte. Aquella muchacha estaba llorando, estaba muy triste. Más allá de ir a ver cómo me encontraba de salud, fue a reclamarme, a decirme que había hecho muy mal en sonsacar a Letty para que se fuera conmigo. Me hizo saber que la condené a la muerte, pues su madre seguramente había tomado parte de venganza. Por ello es que habíamos tenido el accidente. La muchacha se puso muy mal. La tuvieron que sacar los médicos y darle un tranquilizante. Todo lo que me había dicho Mari me destruyó más. Jamás me habría pasado por la cabeza tal situación, y me di cuenta de que el amor de Letty era mucho más grande que cualquier otra cosa. Ella sabía de los peligros y aún así eligió estar conmigo. No he superado su muerte. Hasta el día de hoy me duele tanto como aquel día que murió junto a mí. Me duele que en su vientre llevaba el fruto de nuestro amor, y por culpa de una madre orgullosa y llena de maldad en su corazón, jamás pudimos hacer una familia. Antes de esto yo no creía en la brujería. Sin embargo, comprendí que es muy real, que hay personas que dedican su vida entera a estas prácticas, y así como llegan a ayudar a muchas personas a curarse, también llegan a destruir vidas, a matar sin piedad, sin importar que esas personas pertenezcan a su propia familia. Hasta la fecha llevo una vida bastante triste, muy limitada. Mi condición física ha representado un gran obstáculo, pero cuando me siento profundamente triste, trato de recordar aquellos momentos en los que Letty estaba con vida y junto a mí, porque eso, debo decirles, que es lo que me ha dado fuerza para seguir viviendo. No sé qué me depara el destino, pero esta historia quería compartirla con ustedes para hacerles saber que la brujería existe, que es real y sobre todo que es muy peligrosa. En mi caso me ha arrebatado las cosas que más amaba, mi tráiler, mis carreteras y sobre todo el amor de Letty y de mi hijo.